Etapa actual de mi ministerio 620908 predicado el sábado 8 de septiembre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 36 minutos. 1. Avivamiento, estando muy cansados y agotados. Hemos tenido mucha comunión durante el viaje, reuniones maravillosas, saludando a los cristianos de todas partes, desde la costa este hasta la costa oeste, llegando incluso a Canadá. Y con la excelente cooperación entre las diferentes iglesias denominacionales, de las Asambleas de Dios, la Iglesia Pentecostal Unida, la Iglesia de Dios Cuadrangular y muchas otras organizaciones que cooperaron, hemos tenido excelentes reuniones. Un gran éxito, si es que se le puede llamar éxito hoy en día, y quizás muchos lo llamarían grande. Pero yo mismo soy un avivador. Y el avivamiento, a nivel nacional, está a punto de terminar. Y me gusta ver un avivamiento donde los corazones están encendidos, no añadiendo miembros, sino avivamiento. Nuestro Señor hizo muchos milagros de sanidad, y, por supuesto, varios se salvaron. Y ahora estoy en casa, descansando un poco, y volveré al servicio en unas semanas, si Dios quiere. 2. Y ahora, esto es para los muchos pueblos y amigos míos alrededor del mundo. Deseo decirles esta noche, aquí en el tabernáculo, si alguno de ustedes estuvo presente y pudo ver, que hacen un calorcito en el tabernáculo esta noche. La gente está apiñada y por todas partes, de pie, tanto dentro como fuera, en sus autos y demás, y hace mucho calor, y sería difícil para ellos y para mí también. Pero he llegado a este punto para explicar la etapa en la que vivimos, según el ministerio que el Señor me dio. Y quería grabarlo desde el tabernáculo. Me llegó al corazón la primavera pasada, pero esperé a regresar para poder grabarlo y enviárselo a ustedes, pueblos del mundo. Hace unos 32 años, cuando el Señor Jesús, a 150 yardas de donde me encuentro ahora, aquí en Jeffersonville, en la calle Octava y Penn, la mañana en que coloqué la piedra angular de este tabernáculo, que en aquel entonces era solo un pantano. Yo vivía justo al otro lado de la calle, a mi izquierda. Fue antes de casarme. Vivía con mis padres. El Señor Jesús me despertó la mañana en que se colocaría la piedra angular, casi temprano, alrededor de las 6. Había estado acostado en cama un rato, con el corazón lleno de alegría, pensando en este gran momento en que el Señor Dios me daría un tabernáculo para predicar. Era apenas un niño entonces. Y ese día, la joven con la que iba, que pronto se convertiría en mi esposa al año siguiente, estaría con nosotros el día de la colocación de la piedra angular. 4. Y recuerdo esa mañana, al despertar, y estando acostado en la habitación, arriba, aquí en la calle Séptima, alguien me dijo, ponte de pie. Y me levanté. Y vi, tal como era, un gran lugar, como un lugar donde un río corría por el valle. Bajé al río y comprendí que era un lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando a la gente, y lo habían convertido en un corral. Y lo critiqué mucho, simplemente diciendo que no debía hacerse. Y mientras estaba allí, una voz me habló y me llevó arriba, y vi el tabernáculo prácticamente en el mismo estado en que se encuentra ahora. Pero había tanta gente que estaban apiñados en el tabernáculo, en este estado, más o menos en el mismo estado en que se encuentra ahora. Y me sentí feliz, de pie detrás del púlpito, diciendo, Dios, qué bueno eres al darme un tabernáculo. Y en aquel tiempo el ángel del Señor me habló y me dijo, pero este no es tu tabernáculo. 5. Dije, Señor, ¿dónde está mi tabernáculo? Me levantó de nuevo en el espíritu y me sentó en una arboleda. Allá abajo, en la arboleda, había hileras de árboles, casi al mismo nivel, de unos 6 o 9 metros de altura. Parecían árboles frutales, y estaban en grandes cubos verdes. Entonces vi que, a mi derecha y a mi izquierda, había un cubo vacío a cada lado, y pregunté, ¿qué hay de estos? Él me respondió, debes plantarlos. Así que saqué una rama del árbol a mi derecha y la puse en un cubo a la derecha, y una rama de la izquierda, también en un cubo a la izquierda. Rápidamente crecieron hasta el cielo. Él me dijo, extiende tus manos y recoge su fruto. En una mano cayó una gran manzana amarilla, madura y tierna. En la otra, una gran ciruela amarilla, madura y tierna. Y dijo, come de su fruto, porque es delicioso. Y comí de uno y del otro, muy rico. ¿Conoces la visión? Está escrita en uno de los libros, creo, Historia de vida o un profeta visita África. 6. Y justo entonces levanté las manos y grité la gloria de Dios. De repente, esa columna de fuego descendió sobre la copa de esos árboles, y el rugido y los relámpagos destellaron, y los vientos soplaron con fuerza, y las hojas comenzaron a caer de los árboles. Miré hacia abajo y vi la forma de este tabernáculo, tal como está ahora.
Y al final, donde estaría el púlpito, había 3 árboles, y esos 3 árboles tenían la forma de 3 cruces. Y noté que ciruelas y manzanas estaban reunidas en racimos alrededor de la cruz central. Y corrí a toda velocidad, gritando a todo pulmón, y caí sobre esta cruz, o junto a la cruz, y la abracé. Y los vientos comenzaron a agitarse, y el fruto de la cruz cayó sobre mí. Y estaba tan feliz, simplemente regocijándome. Y dijo: coman de su fruto, porque es delicioso. 7 Y entonces este círculo de fuego gritó: la mies está madura y los obreros son pocos. Y él dijo: ahora, cuando recuperes la conciencia, o salgas de esto, lee 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4. Y entonces recuperé la conciencia. Me quedé allí, frotándome la cara y las manos. Y justo entonces, en un rincón de la habitación, con el sol brillando alto, debí de haber estado bajo la visión durante 1 hora o más, y decía: 2 Timoteo 4. Rápidamente tomé mi Biblia y leí 2 Timoteo 4. Mateo 9, 37. Luego dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lucas 10, 2. Les dijo, pues, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 8. Ahora, deseo leer eso. Y por extraño que parezca, al leer 2 Timoteo 4, donde me detuve, y muchas veces que he predicado sobre ello aquí en este tabernáculo, parece extraño que siempre me detenga allí. Ahora bien, en 2 Timoteo 4, los primeros 5 versículos, que son el número de la gracia, leo esto. Te encargo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redagullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, ten cuidado en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4. 1. Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4, 2. Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se dieron cuenta, y yo no lo noté hasta mayo pasado, de que no volví a leer esa escritura hasta entonces. Eso fue todo lo que leí, porque me pareció suficiente, porque me decía que predicara la palabra, que soportara las aflicciones y que fuera paciente, porque vendría un tiempo cuando no soportarían la sana doctrina, sino que, con comezón de oír, se amontonarían maestros según sus propias concupiscencias, y se apartarían de la verdad a las fábulas. Pero, bueno, él nunca dijo que yo era evangelista. Dijo: haz la obra de un evangelista. Pablo le dice a Timoteo, ¿se fijaron en cómo dice? No dijo: ahora, has sido llamado a ser evangelista. Dijo: haz la obra de un evangelista. Ahora, vemos que, si lo digo con todo mi corazón y lo mejor que sé, eso se ha cumplido al pie de la letra. Exactamente. Y eso fue hace 30 años. 2 Timoteo 4, 2. Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 10. Y hasta donde sé, todas las visiones que él me ha dado se han cumplido, excepto la de, un cambio en mi ministerio, donde debo orar por la gente en un lugar pequeño, como una pequeña habitación bajo una carpa, o un gran auditorio o algo así. Me parecía una carpa. ¿Recuerdan eso, hace 2 o 3 años? Casi todo se cumplió. Iba a ir a México, y cómo llovería esa noche y lo que sucedería allí. Y él me habló de mi ministerio en la primera jalada. ¿Recuerdan cómo atrapó el pececito o lo perdió? La segunda era un pececito. Pero luego me dijo: en la tercera jalada, no falles, y no se lo digas a nadie.
Siempre intento explicar lo que intento hacer. Él me hizo saber que no le diga a la gente lo que estoy haciendo. Simplemente haga lo que él me dice y déjelo estar. 11 Pero soy de ese tipo de persona, no tengo secretos, así que simplemente cuento todo lo que sé. Así que, supongo, es la clase. Pero intento, amo a la gente, y deseo tanto que se salven que intento contarles todo lo que sé, a menos que sea algo que él me haya dicho que no diga, claro, para que no se lo pierdan. Quiero que lo vean tan de cerca que no haya error. 12 Ahora, eso se cumplió exactamente. Recuerden, el encargo era, si lo estudiamos un momento. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Te encargo delante de Dios y de Cristo, que prediques la palabra. Y así, ayúdenme, hasta esta noche, que yo sepa, nunca he predicado nada más que la palabra, y me he mantenido fiel a ella. Ha sido muy difícil, he pasado por muchas persecuciones y muchas pruebas, y he tenido que separarme de muchos amigos queridos por esa misma declaración. Predica la palabra. 2 Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2 Timoteo 4:2 Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 13 ¿Recuerdan la visión, o la pequeña traducción, como la llamo, que vi hace poco? Vi a esas personas y me miré a mí mismo y a todos esos millones allí. Dije, quiero ver a Jesús. Y él respondió, está más arriba. Bueno, cuando la gente muere, no asciende inmediatamente con Dios. Seguro que lo entenderán. Quizás debería explicarlo lo mejor posible. ¿Tienen prisa entonces? Tomémonos nuestro tiempo y tratemos de explicarlo lo más claro posible. 14 Ahora, cuando llegamos, recordamos que vivimos aquí en 3 dimensiones. Y no sé si puedo nombrarlas. Una es la luz y la otra la materia. Tony, ¿recuerdas cuál es la tercera? Átomo. Tiempo. Bien. Ahora, luz, materia y tiempo. Y nuestros 5 sentidos se conectan con esas dimensiones. Nuestra vista se conecta con la luz, nuestro tacto con la materia, y así sucesivamente. 15 Ahora, pero tenemos contacto a través de la ciencia, la 4ª dimensión, como era. Porque viniendo a través de este edificio ahora vienen imágenes, voces de radio, imágenes en televisión, que nuestros sentidos no contactan con eso, pero sin embargo tienen un tubo o un cristal que recoge esas ondas de éter y las manifiestan. Entonces, ven, justo en este edificio ahora hay acciones en vivo de personas, en el aire, voces en vivo. Están aquí. Lo sabemos. Son absolutamente la verdad. Y lo único que hacen, lo captan no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sabemos que nos prueba que hay una 4ª dimensión. Ahora, la 5ª dimensión es donde el pecador, el incrédulo muere y va. La 5ª dimensión es algo así como, bueno, la dimensión horrible. Ahora este hombre, y cuando un cristiano muere, entra en la 6ª dimensión. Y Dios está en la 7ª dimensión. Ahora bien, como ven, el cristiano, al morir, va bajo el altar de Dios, directo a la presencia de Dios, bajo el altar. Y descansa. 16 Para desglosarlo. Cuando un hombre tiene una pesadilla, no está completamente dormido ni despierto. Está entre el sueño y la vigilia, y eso es lo que le provoca esos horribles temblores y gritos, porque no está dormido ni despierto. Y esto muestra a dónde va un hombre cuando muere sin ser convertido. Ha cumplido su tiempo, está muerto en la tierra. Y no puede ir a la presencia de Dios, porque no es apto para ir allí sin la sangre. Y está atrapado. Y no puede regresar a la tierra, porque su tiempo aquí en la tierra ha terminado, y está atrapado en medio, y está en una pesadilla. No puede ir a la presencia de Dios, a descansar. No puede venir a la tierra, porque su tiempo se acabó. Está en una pesadilla, y allí se queda hasta el día del juicio. Una cosa horrible en la que estar. Y ahora, en esta visión, creo que fui llevado a esa 6ª dimensión, mirando hacia abajo y pude ver. Mira, la visión no es exactamente con los ojos terrenales. Pero la vista es algo más grande que, la visión que tienen allí, su contacto va mucho más allá de cualquier contacto que nuestros sentidos naturales podrían alcanzar. Hace un tiempo lo explicaba. Estaba viendo una imagen de televisión donde bajaron a un hombre, creo que a 2 o 1 milla de profundidad en el océano, y tenían luces de rayos que se apagaban. Mostraban vida marina. Y pasaban peces, criaturas de aspecto horrible. Era medianoche, negro como la tinta allí abajo. Tenían fósforo en la nariz y no tenían ojos. Ahora bien, parecía que para encontrar su comida, se guiaban por otro sentido.
No por la vista, porque no tenían ojos, no podían usarlos allí abajo. Pero se guiaban por otro sentido que les permitía contactar con su comida. Y pensé, si pudiera controlar a ese pececito con mi vista, ¿cuánto más podría alimentarlo y guiarlo a lugares? Cuánto mejor es mi vista que el radar con el que se comunica. Y pensé, si tan solo pudiera guiarlo. Entonces pensé, si tan solo pudiera entregarme a Dios, cuánto mayores serían la vista y los sentidos de Dios, quien podría guiarnos mucho más que las cosas que vemos, porque la fe que Él nos da es la evidencia de lo que no vemos con nuestros ojos. Entonces, si ese pececito nunca pudiera salir a la superficie como los demás, porque está bajo presión. Si lo subes, explotaría. No más de lo que nosotros podemos subir más alto sin explotar. Estamos bajo presión por el lugar donde vivimos. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 18 Pero si ese pececito pudiera subir aquí y ser yo, ¿querría volver a serlo en la oscuridad de la medianoche? Nunca más querría ser un pez, porque es algo más grande que un pez, es un hombre. Sus sentidos son mayores, su entendimiento es mayor, su inteligencia es suprema. Multiplica eso por 10 millones, y obtendrás lo que es cuando pasas de esto a la presencia de Dios allá, donde el ser humano es mucho más allá de lo que somos aquí. Nunca más querría ser un ser humano como este, en este apestoso lugar de enfermedad y corrupción. Eso ha sido en mi corazón, lo que me ha llevado a predicar el Evangelio por todo el mundo durante estos 30 años, para decirle a la gente que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar, y que hay un Dios que te ama y un poder redentor listo para recogerte en cualquier momento que estés listo para recibirlo. 19 Como un hombre que se ahoga, con una cuerda colgando, piensa. Bueno, la cuerda, podría salir solo, pero no soy digno de ella. La cuerda fue puesta allí precisamente para ese propósito, para que saliera solo. Por eso murió Jesucristo, para salvar a los pecadores. Y colgó la cuerda de la vida eterna, que esta misma noche pasará sobre la cabeza de cada pecador aquí, con un letrero de bienvenida. Sal de aquí. Si deseas hacerlo, la preparación está hecha. 20 Ahora bien, cuando vi ese lugar y la condición en la que se encontraban esas personas, y cuán fuera de lo que este mundo pudiera imaginar, fue glorioso. Allí no podía haber pecado, ni muerte ni nada podía entrar en ese lugar. Y no había diferencia entre hombres y mujeres, solo les habían desaparecido las glándulas sexuales. Y ya no podría haber más adulterio, ni nada. Pero ella seguía siendo una mujer en cuanto a figura, y el hombre seguía siendo figura, y así serán para siempre. Porque cuando Dios... 21 Esto podría ser bueno para algunos de ustedes, estudiantes de secundaria, a quienes les están enseñando esto de la evolución. Yo creo en la evolución, pero no en la forma en que el hombre evolucionó a partir de una especie inferior. Su propia teoría les sale mal cuando intentan hibridar algo. No se reproduce por sí sola. Así que, como ven, les sale mal. 22 Ahora bien, creo que cuando Dios comenzó a bañar la tierra, quizás lo primero que creó fue una medusa, y de esta, una rana, y así sucesivamente. Pero, como ven, se acercaba cada vez más a la imagen del hombre, y el hombre era un reflejo de Dios. Y esa es la razón por la que la hierba evolucionó, quizás hierba, y luego de la hierba surgen las flores, de las flores los arbustos, de los arbustos los árboles. ¿Por qué? Es una imagen del árbol de la vida al otro lado. Y todo lo natural de este lado es una sombra de lo sobrenatural o lo eterno del otro lado. Por lo tanto, mientras haya un cristiano nacido de nuevo en la tierra, y tengamos un cuerpo como este, es el reflejo mismo de uno que espera al otro lado, donde no hay muerte ni dolor. Y eso es lo que hace que nuestros corazones anhelen algo así. Mira, hay algo en nosotros que nos llama. Simplemente, hay algo que nos dice que está ahí. Creo que a lo largo de estos años, me disculpo ante Dios y la gente por ser estúpido y cometer tantos errores. Pero a lo largo de estos años he tenido el privilegio de ver a millones de personas entrar en el reino de Dios, y he agradecido al Señor por permitirme guiarlas allí. Y creo que estarán allí ese día. 23 Ahora, la visión se cumplió. Y cómo llegué a detenerme, sin darme cuenta, en ese versículo 5. Eso es todo lo que leí. Pero hay más en ese capítulo, varios versículos más. Ahora, pueden, en su habitación de hotel o en casa esta noche, tan pronto como terminemos, leer el resto, porque tengo varias escrituras escritas aquí que quiero consultar, y notas que quiero consultar. Y quiero que lo lean cuando regresen a casa. Lo citaré. Estará en la cinta. Si quieren anotar algo, no hay problema.
24 Ahora bien, ¿creen ustedes que los hombres y las mujeres, y sé que lo hacen, son guiados por el Espíritu de Dios para hacer cosas? Y Jesús fue nuestro modelo. Si se fijan, quiero ir, vayan conmigo a San Lucas, capítulo 4, solo un minuto. Y quiero mostrarles algo sorprendente. Y para no extendernos demasiado en estas referencias, pero para que puedan leer conmigo aquí, en este caso, por solo unos momentos. San Lucas, capítulo 4, versículo 14, comenzamos. Ahora observen con atención aquí si quieren ver algo que sucede, este paralelo. Ahora noten. Y Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se extendió su fama por todas las regiones de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, siendo glorificado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y, como era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado y se levantó a leer. Allí le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable de nuestro Señor. Y cerró el libro. Lucas 4, 14 Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4, 15 Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas 4, 16 Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y el día de reposo entró en la sinagoga, y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Lucas 4, 17 Y le fue entregado el libro del profeta Isaías. Y al abrir el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 19 Para predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 20 Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 25 Ahora, si quieren una referencia a eso, la tengo aquí, un momento, si la tomo de la lectura marginal. Si se fijan, también la encontrarán en Marcos y en otros lugares, pero en Isaías 61, 1 y 2. Ahora, no es extraño que se detuviera justo ahí, y el siguiente versículo, eso fue lo que se aplicó a su primera venida. Y el segundo, el siguiente versículo, se aplica a su segunda venida, en el juicio. Se detuvo y cerró el libro. Si alguno de ustedes está leyendo una Biblia Scofield, encontrarán una nota al pie al respecto. Observen la nota al pie de Marcos 2, una nota al pie, y notarán una comparación con el mensaje citado en Isaías 61, 1 y 2. El ejemplo de la escritura aquí, predicando, Jesús debía predicar el año agradable del Señor. Y el siguiente versículo termina con su venida en juicio. Y ven cómo se detuvo justo ahí. Isaías 61, 2 A predicar el año agradable de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los que lloran. 26 Y como nunca me di cuenta de eso, y como siempre me detenía en este versículo 5. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros y se apartarán de la verdad a las fábulas. Más bien, hagan obra de evangelista, cumplan plenamente su ministerio. Y con la ayuda y la gracia de Dios, he intentado hacerlo. Y quiero que mis amigos, tanto aquí como en los países donde se difundirán las cintas, la razón por la que he tomado esta postura firme a favor de la palabra, es precisamente esta: predicar la palabra. Por eso no toleraría ningún credo ni ninguna denominación, porque Dios me ha encomendado permanecer fiel a la palabra. Si alguien más quiere hacer algo diferente, es asunto suyo. 2 Timoteo 4, 2 Predica la palabra. Instas a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4, 4 Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 27 Y si se fijan, en la visión que tuve de mi ministerio, nunca he cruzado esos árboles. Nunca he hecho proselitismo. Nunca he dicho: todos los trinitarios, sean la unidad, o todos los unitarios, sean trinitarios. He plantado en sus propias vasijas. Exactamente.
Fui a los trinitarios, fui a la unidad, fui a todos, y me quedé entre ellos y nunca me uní a ninguno. Sino que me quedé entre ellos, siendo un hermano, exactamente lo que esa visión decía que hiciera. Y he disfrutado del fruto de ambos lados, la salvación de ambos lados. 28 Y ahora, ¿se dieron cuenta? Hay mucha gente trinitaria sentada aquí, muchos de la unidad y muchos diferentes. Pero qué poco les importaría, porque si esa parte de la visión fue cierta, la otra parte también lo es. Ambos frutos se encontraron en la cruz. Ambos estaban en la cruz, todos agrupados, y ciruelas y peras, o ciruelas y manzanas, llovieron sobre mí allí. Ambos. Todos se encontraron en la cruz, porque todos creen en Dios y están llenos del Espíritu Santo, y tienen las obras y señales cristianas que los acompañan. Ahora bien, la denominación no tendrá nada que ver. Serán los nacidos de nuevo los que tendrán algo que ver. Será su experiencia con Dios la que tendrá que ver. Vemos mucho de eso. Tengo varias escrituras aquí a las que me gustaría referirme. Quizás lo haga más adelante. 29 Pero ahora quiero llevarlos del versículo 5 al 18. Y para ahorrar tiempo, no lo leeré. Pero ahora Pablo, comenzando de nuevo aquí en Timoteo, si notan cómo comienza a hablar, es patético. Ahora, si notan después del versículo 5. Porque ya estoy listo para ser ofrecido, y mi hora de partida está cerca. Se prepara para irse de la escena. Empieza, vean. Ahora, observen. Estoy listo. Y mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y luego continúa diciendo, hagan todos estas cosas. ¿Qué? Que traiga la túnica. Ahora comenzamos de inmediato, y dice. ¿Demás me ha abandonado? Debió llegar un momento en su ministerio, cuando era un joven evangelista, un joven profeta, en que todos lo apoyaban. Pero ahora, observen aquí abajo, dice. Todos me han abandonado. ¿Para qué? Para la palabra. 2 Timoteo 4, 6 Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. 2 Timoteo 4, 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 9 Procura venir pronto a verme. 2 Timoteo 4, 10 Porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha retirado a Tesalónica. Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia. 2 Timoteo 4, 13 Cuando vengas, toma también contigo el manto que dejé en Troas en casa de Cartó, y los libros, especialmente los pergaminos. 2 Timoteo 4, 16 En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Que esto no les sea tomado en cuenta. 30 Cuando Jesús, el joven profeta de Galilea, tuvo un momento y fue abandonado. Todos los hombres que se aferran a la palabra de Dios llegan a ese punto donde son abandonados por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó a 5.000 un día, y recogieron canastas llenas de fragmentos de 5 panes y 2 peces. Y al día siguiente, creo que fue, comenzó a descender con la palabra, y todos comenzaron a alejarse de él. Y miró a los discípulos y dijo, ¿queréis ir también? Incluso 70 de sus propios ministros ordenados lo abandonaron. Y él dijo, ¿queréis ir también? Y entonces Pedro pronunció esas notables palabras. Señor, ¿a dónde iríamos? Solo tú tienes vida eterna. Juan 6, 10 Jesús dijo, haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 13 Y los recogieron, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comieron. Juan 6, 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Juan 6, 67 Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis iros también vosotros? Juan 6, 68 Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 31 Fíjense. Pero llegó el momento de abandonar, y tiene que llegar. Debe llegar. Y ahora tengo varios profetas y cosas aquí a las que referirme, para demostrarles que ese momento llegó. Y ha llegado para mí. No hay necesidad de intentar ignorarlo, está aquí y simplemente deben aceptarlo. Ellos no lo ignoraron, se mantuvieron firmes y lo aceptaron, sin avergonzarse del Evangelio. Observen a Pablo.
He peleado la buena batalla. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Vaya. Aquí abajo dice, he peleado con bestias. Y fui librado de la boca de los leones. Y Dios fue bueno con él en todo lo que hizo. Pero había llegado el momento de partir. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre peleé contra fieras en Efeso, ¿qué me aprovecha, si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, para que por medio de mí se cumpliera la predicación, y todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. 32. Ahora, preguntémonos por qué un hombre, un ministro, compañero como Demás de Pablo, lo abandonaría. Muchos de ustedes recuerdan al hermano Baxter. Leía sobre Demás. Decía, ¿sabe lo que haré, hermano Branham, cuando llegue al cielo? Lo primero que haré. Y yo leí, ¿qué? Él respondió, voy a ir directo a averiguar dónde está Demás y le voy a dar una paliza. Y añadió, se dará la vuelta y preguntará, Baxter, ¿por qué hiciste eso? Él dijo, ¿por qué dejaste al pobrecito Paul cuando todos lo abandonaron? No creo que haya peleas allá arriba, pero pensé en lo que dijo el hermano Baxter porque sentía mucha pena por Paul. 33. Bueno, ¿qué había hecho Pablo? Había predicado con la mayor lealtad posible, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando escribió sobre esas ministras y demás, me imagino que hubo un gran revuelo. Dijo, que las mujeres guarden silencio en las iglesias, que no se les permita hablar, y él estaba en la cárcel en ese mismo momento. ¿Se imaginan lo que dijeron algunos obispos? ¡Ay! Ese tipo allá arriba, ¿qué tiene que ver con escribir aquí con nosotros? Y tiene a Timoteo, un bebedor de vino, con él. Así que aquí está ahora, dándole vino a Timoteo, y aquí está en la cárcel, escribiendo. Dinos lo que el Espíritu Santo debería decirnos que hagamos. Pero él dijo esto. ¿Qué? ¿Ha salido de ti la palabra de Dios? Y solo de ti. Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, 36. ¿Qué? ¿De vosotros salió la palabra de Dios, o a vosotros solo llegó? 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Timoteo 2, 12. Pero no permito a la mujer enseñar, ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. 34. Miren, el tiempo llega, amigos. Y quiero que la gente en la tierra a la que van las cintas recuerde que el tiempo de separación tiene que llegar. Debe hacerlo. No sé qué tan lejos estoy del fin de los tiempos, del final del camino. No lo sé. Eso depende de Dios. No sé qué será el mañana, ni qué nos depara, pero sé quién lo sostiene. Así que ahí es donde se basa mi fe, en eso. Ahora, me imagino que Demás no lo abandonó y se fue a los clubes nocturnos. No me imagino que Demás hiciera eso, porque Demás era un hombre lleno del Espíritu. Fue un gran ayudante. Si alguna vez tomaras la historia de Demás, él era un predicador notable, un hombre culto, muy pulido, educado. Era un hombre inteligente. ¿Pero por qué abandonaría a Pablo? Esa es la cuestión. ¿Qué lo llevó a hacerlo, a abandonar a Pablo? No creo que quisiera ir a un club nocturno ni nada por el estilo. Pero creo que fue Dios quien separó a Pablo. Ahora me imagino a Demás. 35. Analicemos algunos de los pensamientos de Demás. El otro día, sentado en la ladera, reflexionaba sobre la luz del día. ¿Por qué querría Demás dejar a ese hombre? ¿Por qué dejaría a ese pobre predicador que lo guió al Señor, el hombre que encabezó el avivamiento entre los gentiles, un profeta en verdad? Nadie podía decir que no fuera profeta. Era más que un profeta. Era un apóstol, un gran y poderoso apóstol para los gentiles. Demás se habría asociado con Pablo, habría tenido comunión con él y habría visto el Espíritu de Dios obrar en él. ¿Y por qué le daría la espalda a una persona así, si hubiera sido reivindicado como siervo de Cristo? ¿Se fijaron en lo que Pablo dice aquí? Amando este mundo presente. Ahora bien, no creo que Demás se desviara. No creo que lo hiciera. Pero creo que tenía una opinión equivocada de Pablo. 2 Timoteo 4, 10. Porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha retirado a Tesalónica, Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia. 36. Ahora bien, Demás provenía de una familia adinerada, y él era adinerado, y el dinero a veces significa religión para la gente. Como dicen en California, si no tienes 3 Cadillacs, no eres espiritual. Así que significa que si no tienes éxito, si no tienes la mejor iglesia de la ciudad, la gente no irá.
Es casi así aquí. Te demuestra, tienes que tener la mejor iglesia del país, o dicen. Ah, ¿te refieres a que te uniste a un grupo así? ¿Sabías que nuestro Señor no tenía dónde reclinar la cabeza? ¿Sabías que solo tenía un abrigo? Y era una persona que se dejaba avasallar. Y no tenía dónde reclinar la cabeza. Pero podrían haber pensado lo mismo, y lo hicieron, de él. Mateo 8, 20. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9, 58. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 37. Y ahora, creo que Demás vio una falla, aparentemente, en el ministerio de Pablo. Creo que pensaba que el anciano estaba acabado ante Dios. Pensaba que un pueblo que se arrancaba los ojos para dárselos a Pablo. Pablo dijo eso. Al menos te habría sacado los ojos para dármelos. Porque creemos que Pablo tenía problemas de vista, pues dijo, he escrito con letras muy grandes. Dijo, con letras grandes, pero tengo el léxico y dice con letras grandes. Estaba en Roma, en prisión. Algo andaba mal. Dijo que le habían estado molestando los ojos desde la visión celestial. Así que la gente se habría sacado los ojos al ver a Pablo sufrir, con sus ojos molestándolo, y él sufriendo. Y le pidió al Señor que lo sanara 3 veces. Y dijo, si no me exaltara por encima de la abundancia de la revelación, me fue enviado un mensajero del diablo para abofetearme. Ahora, se ponía bastante bueno, y luego lo golpeaba de nuevo. Luego él se ponía bueno, y lo golpeaba de nuevo. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Gálatas 4, 15. ¿Dónde, pues, está la bienaventuranza de que hablabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Gálatas 6, 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. 38. Verán, Pablo tuvo un ministerio mayor que el de todos los demás apóstoles juntos. Algunos podrían haber dicho, bueno, caminé con Jesús. Incluso la gente en la calle lo acompañaba cuando estaba aquí. Pero Pablo lo vio en la columna de fuego después de morir, ser sepultado, ascender al cielo, regresar y llamar a Pablo, en el camino a Damasco. Y tuvo un ministerio mayor que Mateo, Marcos, Lucas o cualquiera de los otros. Los superaba con creces. Y dijo, a menos que ahora me exalte y diga, ustedes no saben nada al respecto, vi al Señor después de su resurrección. Bueno, dicen, caminamos con él. Bueno, también lo hicieron todas esas personas de Galilea, Nazaret y por toda la región. Todos caminaron con él. Hechos 9, 3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 39. Pero, verán, Pablo había hablado con él y lo había visto en la forma que era antes de encarnarse. Y lo comisionó en ese estado, mientras estaba en esa luz. Lo comisionó. Y Pablo lo había visto. Y dijo, a menos que me exalte, me sienta un poco más alto que algunos de ustedes, hermanos, me fue dado un mensajero del diablo que lo mantiene abatido. Y dijo, le rogué al Señor 3 veces que me lo quitara. Y él dijo, Saulo, oh Pablo, bástate mi gracia. Entonces Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. Miren, me gloriaré en ello. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12, 8. Respecto a esto 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. 2 Corintios 12, 9. Y me dijo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 40. Ahora bien, se fijaron en un hombre que tenía un ministerio mayor que cualquiera de los que habían estado en el campo, Pablo, el ministerio más grande de todos, que había visto a Jesús en una columna de fuego y le había comisionado para hacer lo que hizo, y fue vindicado por el mismo Dios, el mismo poder, con señales y prodigios indiscutibles.
Era tan pobre que solo tenía una túnica, predicando a un grupo de personas que se habrían sacado los ojos, algunos de ellos millonarios. Y, sin embargo, Pablo tenía una túnica. Dijo: traigan esa túnica, que hace frío aquí arriba. Estaba en la montaña. Solo tenía una túnica. Y demás, a un hombre de alta posición, de alto calibre, culto, educado y rico, que tenía muchas mudas de ropa, le dijo: ese tipo tenía algo malo. Tenía tantos amigos que se habrían sacado los ojos para dársela, y, sin embargo, era tan pobre que solo tenía una túnica. Algo le pasaba a Pablo. Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:15. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 2 Timoteo 4:13. Cuando vengas, toma también contigo el manto que dejé en Troas en casa de Carto, y los libros, especialmente los pergaminos. 41. Ya sabes, ese espíritu no abandona el mundo, todavía lo tienen así. El dinero no es Dios. Solo hay un Dios, pero la gente piensa que, por tener un gran ministerio, deberías ser dueño de todo esto, y de todas estas grandes cosas, y grandes escuelas y tal y cual. Dios no se ocupa de esas cosas. O, al menos, esa ha sido mi opinión. Dios trata con un individuo. Nunca nos ordenó hacer tales cosas. Pero Pablo, con una sola túnica, le dice a Timoteo que se la traiga porque hacía frío allá arriba. Un hombre que tenía un ministerio que predicaba a decenas de miles como Pablo, y un ministerio que podía hacer todo tipo de milagros, y vio a Jesús en una columna de fuego, lo comisionó, y aún así tenía una sola túnica. Demás dijo: un tipo así, y se apartó de él. 42. Ahora bien, cuando estaba predicando hacia Troas, descubrimos que había un hombre allí que era calderero. Era un sinvergüenza y odiaba el cristianismo. Le hizo todo lo posible a Pablo, incluso lo metió en la cárcel. Incluso Pablo le advirtió a Timoteo lo mismo: cuidado con ese tipo. Y aquí está Demas. Oh, Dios, que la gente lo oiga. Allí estaba Demas junto a un hombre que dejó ciego a otro por disputar con él. Ahora, predicadores de la Iglesia de Cristo, pónganse sus abrigos. Una vez, uno me dijo: cepíllame. Cepíllame. ¿Tienes el Espíritu Santo? Cepíllame. Le dije: ya estás ciego. Ahora bien, ¿por qué Pablo no cegó al calderero? El mismo espíritu que está en quienes piensan eso es el mismo que estaba en Demas. Un hombre que podía dejar ciego a otro por discutir con él, y luego dejar que un calderero arruinara su ministerio en la ciudad. Sin duda, Demas dijo: está acabado. Ha perdido todos sus dones. Ha perdido el don de dejar ciego. ¿No ves cómo ese espíritu aún vive, diciendo: estás acabado, hermano? ¡Ay! A la gente simplemente no le entra en la cabeza. Simplemente no lo entienden, eso es todo. Simplemente no lo ven. No entienden. 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4:15. Tú también ten cuidado, porque ha resistido grandemente a nuestras palabras. 43. Ahora bien, Demas, no dejó ciego a ese hombre por voluntad propia. ¿No dijo Jesús: no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero? ¿No te lo dije hace años, cuando mi madre estaba agonizante y le preguntaba: Bill, ¿cuál es mi resultado? No podía decir nada hasta que Dios lo dijera primero. Y eso fue precisamente lo que pasó. El hombre no puede, el hombre es un fracaso desde el principio. Es solo un agente a través del cual Dios obra, y Dios obra su propia voluntad. Pero cuando ves a esta gente superpoderosa que siempre tiene esto y aquello, mejor aléjate de ellos. Jesús mismo no hizo eso. Dijo: solo obro como obra el Padre. Él me muestra qué hacer y luego lo hago. No puedo hacer nada de otra manera. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 44. Y aquí Demas vio a Pablo, un hombre que tenía un ministerio similar, pero era tan pobre que solo tenía una túnica, y quería que Timoteo se la trajera. Una sola túnica. Pero Pablo dio el ejemplo, como Cristo. Tenía una sola túnica. Entonces, ¿por qué las riquezas, el dinero y las cosas importantes son tan importantes para la gente hoy en día? Fíjense. Y tenía poder hasta que a cualquiera que se oponía a lo que predicaba, se volvía y le decía: estarás ciego por un tiempo. Y el hombre estaba ciego.
Y aquí estaba un calderero, que le había hecho 10 veces lo mismo que ese hombre, y aún así se salió con la suya. Demás debió pensar. Bueno, mira, el viejo está acabado. Ha perdido su ministerio. No, no, no había perdido su ministerio, para nada. Dios no hace cosas así. Dios no es un dador indígena. Sí. Hechos 13:11 Y ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, y quedarás ciego, sin ver el sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él una niebla y oscuridad. Y anduvo buscando a alguien que lo guiara de la mano. 2 Timoteo 4:13 Cuando vengas, toma también contigo el manto que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. 45 Fíjense ahora. Pablo era algo así como Elías. El profeta Elías subió al monte por orden de Dios y pidió que cayera fuego del cielo, y cayó. Y pidió agua, y vino. Y luego, por orden de Dios, mató a 400 sacerdotes, les cortó la cabeza y los dejó rodar colina abajo. Y luego huyó ante la amenaza de una mujer, una pequeña hipócrita, o una infiel. Jezabel, esa pequeña mujer que fue la clave de todo, fue la causante. Parecía que la habría matado primero. Pero Dios tiene maneras de hacer las cosas, y sus siervos solo pueden obrar conforme a la voluntad de Dios. 1 Reyes 18:38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Reyes 18:40 Y Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y los prendieron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón y allí los mató. 1 Reyes 18:42 Entonces Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 1 Reyes 18:45 Y aconteció que mientras tanto el cielo se oscureció con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Y Acab cabalgó y fue a Jezreel. 1 Reyes 19:2 Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 1 Reyes 19:3 Y cuando él vio esto, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su siervo. 46 ¿No ven, amigos? Tienen que actuar según el camino de Dios. Cuántas veces he sentado y aconsejado a hermanos, y cuánto quisiera acercarme, estrecharles la mano y decirles: hermanos, no importa, sigamos siendo hermanos. ¿Cómo puedo hacer eso y cumplir con mi misión de predicar la palabra? No quieren. He estado entre ministros y les he dicho: hermano Branham, mi tía está aquí. Sé que es un profeta enviado por Dios. Vaya y devuélvale la vista. Ojalá pudiera, lo haría. No puedo hacerlo hasta que él me lo diga. Nadie podría hacerlo. Elías no pudo, nadie más podría hacerlo. 47 Ahora descubrimos que Pablo, demás, predicando con Pablo, vio a un hombre paralítico tendido allí y le dijo: veo que tienes fe para ser sanado. Ponte de pie. Jesucristo te sana. Lo había visto sanar a los enfermos, y aún así, deja enfermo a su amigo Teófilo Trófimo. Pablo ha perdido su ministerio. Eso debió pensar de más. Porque, si tenía el don de sanar, ¿no fue allí y sanó a ese amigo que lo había apoyado tan fielmente? Dijo: lo dejé allí arriba enfermo. Y no tengo abrigo, y quiero que me lo traigas. Y ten cuidado con ese calderero, acaba de arruinar la reunión en la ciudad. Tuve que irme del pueblo. Me metió en la cárcel. Me imagino que demás dijo: ¿qué clase de predicador ha resultado ser este? Y, hermano, hay muchos espíritus como los de demás en el mundo hoy en día. No saben de qué se trata, no hace falta explicárselo, porque de todas formas no lo entenderán, un siervo de Cristo sigue las huellas. Hechos 14:9 Este oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, Hechos 14:10 dijo a gran voz: ponte derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. 2 Timoteo 4:14 Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. 2 Timoteo 4:15 Tú también ten cuidado, porque ha resistido grandemente a nuestras palabras. 2 Timoteo 4:20 Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 48 Uno de nuestros diáconos, no sé si está aquí esta noche, es Tom Izabel. Suele estar por aquí. Vino a verme y me dijo hace poco, antes de venir, que había tenido un sueño muy extraño. Soñó que intentaba encontrar el camino al cielo. Vi a un hombre que venía con una túnica negra y leía un libro. Me acerqué a este hombre y le pregunté: ¿cuál es el camino al cielo?
Me respondió. Pregúntale al hombre que está delante de mí. Era pastor de una iglesia a la que había asistido. 49 avanzó un poco más y se encontró con otro hombre, que vestía una túnica negra y cantaba canciones. Era otro pastor. Ambos pastores son amigos míos. Y dijo, y son hombres excelentes. Y dijo, ¿por dónde subo a la cima de la montaña? Dijo, mira. Dijo, ¿ves, ahí arriba, ese hombrecito? Dije, sí. Dijo, había un hombre con un overol y uno de esos sombreros de vaquero. Alguien dijo, allá en Kentucky, hablando de mí, dijo, ese tipo no parece un predicador. Puede que parezca un granjero o algo así, pero, bueno, no es apariencia. 50 y dijo que era yo el que estaba allí arriba. Subió hasta donde estaba yo, y dijo que lo tomé del brazo y lo guié hasta la cima de la colina. Había un desierto que atravesar. Le dije, Tony, debo dejarte aquí y tendrás que recorrer un tramo tú solo. Me preguntó, hermano Branham, ¿qué puedo hacer de ahora en adelante? Le dije, ven aquí, Tony, mira hacia abajo, ¿no? ¿Ves esas huellas de pies descalzos con sangre? Le dije, eso es lo que he seguido todo el camino. Sigue así. Eso es lo único que sé para señalar a los hombres. No un credo ni una sensación, sino esas huellas ensangrentadas que conducen a la Biblia, la sangre de Jesucristo. 51 ahora, ¿cómo debió sentirse ese hombre, un hombre con tantos amigos millonarios y una sola túnica? Un hombre que tenía el poder de dejar ciego a un hombre y dejar que otro lo echara de la ciudad. No hizo nada al respecto. Se levantó y salió. Oró por los enfermos y dejó a su amigo enfermo. Y demás lo dejó. Todos los demás lo dejaron. Todos lo dejaron. Pablo dijo, todos me abandonaron. Todos lo abandonaron. Digo esto. Cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, no solo en una reunión, sino en todas, cuando un hombre se mantiene fiel a la palabra, llegará el momento en que lo abandonarán. Exactamente. Lo hicieron con nuestro Señor. Lo abandonarán cuando se mantenga firme en la verdad. Todos me han abandonado. Y ahora, ¿qué creen que pensaron de más y algunos de esos hombres cuando todos sabemos, los que conocemos las escrituras, que Lucas era médico, y Pablo, donde quiera que iba, llevaba consigo a este médico? Y predicaba sanidad divina, y dejaba a su amigo enfermo. Tan pobre que solo tenía un abrigo. Y dejó que lo echaran del pueblo, cuando podía dejar ciego a cualquiera. Pensaron que estaba acabado. Pero no. Estaba justo en las huellas ensangrentadas. Iba tras ellos. Espero que lo entiendas. Dijo, todos me han abandonado. 2 Timoteo 4, 16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Que esto no les sea tomado en cuenta. 52 demás, amando este mundo actual, la popularidad de los hombres. Hola, doctor demás. Sé que tiene su doctorado. Claro, les encanta. Jesús dijo, cómo le gusta estar en las sinagogas y que lo llamen rabí, etc. Dijo, solo recibirá más condenación. Ahora, sabemos cuando vieron a este doctor siguiéndolo, o con él, y Pablo tomó a Lucas, y dijo, Lucas es el único que no lo abandonó. Y Lucas es bueno con él. Pero Lucas le es próspero. Necesita a Lucas para su ministerio. Y este doctor seguía a un hombre a donde quiera que iba, y predicaba sanidad divina. Y un hombre que predicaba sanidad divina podía sanar a los lisiados, resucitar a los muertos, y todo lo demás, y ver visiones poderosas, y predicar cosas que sucederían, y dejó a su propio compañero de trabajo enfermo. Y podría haber tenido $1 millón y construido edificios que valieran decenas de miles de dólares, y grandes escuelas y cosas así, y ni siquiera tenía un solo abrigo para ponerse en la espalda. Mateo 23, 6. Y aman los primeros asientos en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, Mateo 23, 7. Y las salutaciones en las plazas, y ser llamados por los hombres. Rabí, rabí. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. 2 Timoteo 4, 10. Porque demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha retirado a Tesalónica. Crescente a Galacia, y Tito a Dalmacia. 2 Timoteo 4, 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 53 demás dijo, no me voy a juntar con alguien así. Es una persona de baja categoría. Iré con los hermanos de la denominación. Iré donde seré a alguien. Si fuera así, me gustaría irme, y justo después de que Baxter terminara, por dejar a ese pobre hombre en ese estado. Debería haberlo apoyado.
Pablo fue quien lo guió a Cristo. Pero, es sin conocer el Espíritu, sin saber cuál es la voluntad de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero allí lo dejó en esa condición. Lo abandonó. Todos lo habían abandonado. ¿Cómo me lo imagino? Un siervo fiel a la palabra, tarde o temprano, recuerden, la gente lo abandonará. Ahora, queremos tocar eso solo por unos minutos, y no los entretendré mucho, porque los quiero aquí mañana. Siempre que un siervo de Dios se mantiene fiel a la palabra, todos lo abandonan. Ahora, tomen cualquier lugar que quieran, cualquier momento en la Biblia o en la historia, que cuando un hombre se mantuvo fiel, sin importar lo popular que fuera, cuando se mantuvo fiel a la palabra, llegó el momento en que el mundo religioso lo abandonó y lo excluyó. Ahora, léanlo. Si toman la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y continúan en el concilio preniceno y continúan hasta los padres nicenos, y todo hombre, todo santo, todo profeta, todo verdadero siervo de Dios que se mantuvo fiel a la palabra, fue abandonado por la iglesia y derribado. Y Pablo fue uno de ellos. 55 Y si hubiera uno hoy, sería lo mismo. Es exactamente la verdad. Hay que llegar a ese punto. Tiene que venir. ¿Creen que un hombre con un ministerio como ese debería tener el mundo bajo su control? Debería, pero no lo harán. Y un hombre así no pondría un ministerio ni el mundo bajo su control. Lo pondría bajo el control de su amo, porque no se representa a sí mismo, sino a su amo. 56 Ya saben, los hombres intentan buscar honor mutuo, y se honran mutuamente, y al hacerlo deshonran a Dios. Intentamos hacer que la gente sea grande entre nosotros, y cuando no somos grandes ni pequeños, todos somos pequeños. Solo hay un grande entre nosotros, y ese es nuestro Señor. Y hacemos que nuestra organización sea mucho más grande que Dios. La gran iglesia santa de esto, aquello o lo otro, los grandes obispos santos, etc. No existe tal cosa. Ese es el honor de los hombres. Solo hay un santo, y ese es Dios. Y el Espíritu Santo, que es Dios, está entre nosotros. No somos nosotros los santos, sino el Espíritu Santo que está en nosotros. No es, cuando vemos que se hacen las cosas, no somos nosotros los que las hacemos, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí, y es Él quien hace las obras. Y no es Él quien lo hace. De acuerdo. Pero los encontramos como verdaderos sirvientes a lo largo del tiempo. Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 57 Ahora bien, aquí está el tema en el que quiero reflexionar por unos momentos. Suele ser en momentos como este, cuando el hombre se ha mantenido fiel a la palabra y todos lo han abandonado, hasta que Dios interviene en su defensa y corona su ministerio. Así es. ¡Qué consuelo! El consuelo se basa en la promesa de la palabra de Dios. No importa lo que el mundo diga o haga, esas no son nuestras esperanzas ni se basan en lo que el mundo hace. 58 Me parece una canción preciosa. Ojalá pudiera cantarla. Siempre quise cantarla. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas de águila, correrán sin cansarse, si caminan no desfallecerán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame, Señor, a esperar de rodillas. Me gusta. Y a tu tiempo responderás a mis súplicas. Enséñame a no depender de lo que hagan los demás, sino a esperar en oración tu respuesta. Eso es. Ese es el verdadero siervo que espera el turno de su amo, sabiendo que las escrituras no pueden fallar pase lo que pase. Las escrituras deben ser fieles. En momentos como ese, es cuando Dios suele intervenir para ayudarlos. Isaías 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. 59 Veamos a Elías cuando fue abandonado. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel a la palabra. Dijo, todos me han abandonado. Y fue excomulgado de la sociedad, de la organización, incluso de la organización nacional, o de la Iglesia Nacional de Israel. El sacerdote y todos lo expulsaron, y ni siquiera tenía un abrigo como Pablo, sino un pequeño trozo de piel de oveja, o cuero, envuelto en él, y fue colocado en una montaña y alimentado por las aves. Sí, Señor. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, porque fue fiel a así dice el Señor. Ahora todos se han modernizado. La primera dama de la tierra, Jezabel, había dejado atrás la moda. Y los sacerdotes, y todos los predicadores, se habían sumado a ella. Pero Elías no, él se mantuvo fiel a esa palabra. Y por tal cosa fue abandonado, hasta que clamó.
Señor, soy el único que queda, y hasta buscan mi vida. Pero Dios le dio algún consuelo, y dijo, todavía tengo 7000 allá abajo. Un Reyes 19:14, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y buscan mi vida para quitármela. Un Reyes 19:19 partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. 2 Timoteo 4:16 En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Que esto no les sea tomado en cuenta. 60 Mira, no creo que Elías se sintiera orgulloso por eso, que fuera el único, pero creo que simplemente estaba muy abandonado. Cada vez que se acercaba a un sacerdote para tener una reunión, lo echaban. Bajaba y decía, fuera de aquí, fanático. Fuera de aquí. Haz esto. Se notó cuando llegó Eliseo, su sucesor. Bueno, ¿qué hicieron? Incluso, el joven era calvo, y enviaron a sus hijos pequeños a burlarse de esos viejos charlatanes. Dijeron que ambos eran considerados charlatanes, dijeron, viejo calvo. Calvo, ¿por qué no subiste como Elías? No creyeron que subiera. Ajá, simplemente pensaban que era un montón de charlatanes. Pero eran fieles a la palabra, con un ministerio reivindicado. Elías se puso de pie. Muy bien. 2 Reyes 2:23 y subió de allí a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, y le decían, sube, calvo. Sube, calvo. 61 Daniel adoptó una postura firme. ¿Saben de dónde sacó eso? En Daniel 12 o Daniel 9, creo que es. Cuando Daniel adoptó una postura firme por la palabra. ¿Qué le sucedió? Cuando era la mano derecha del rey, pero adoptó una postura firme por la palabra, y fue excomulgado y arrojado al foso de los leones. Un hombre de Dios fiel a la palabra. Los jóvenes hebreos se mantuvieron fieles a la palabra, bajo la proclamación del rey. Quien no se incline ante esa imagen cuando suenen el salterio y las trompetas, etc., quien no se incline ante nuestra imagen será arrojado al horno de fuego, y le dieron la espalda a la imagen. Y ellos, sin importar cuán impopulares se volvieran, sin importar cuán excomulgados estuvieran de la sociedad, se mantuvieron fieles a la palabra. Me gusta eso. Daniel 3:5 Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Daniel 3:6 Y cualquiera que no se postre y adore, en esa misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Daniel 6:10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:16 Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel, tu Dios, a quien continuamente sirves, él te librará. 62 Jacob, otro. Había estado lejos de casa por mucho tiempo, y recibió el llamado de volver a casa para ver a su gente. Y estaba en su camino, fiel a su llamado, fiel a su guía. Todo le iba bien allá, pero Dios comenzó a tratar con él para que regresara a casa. Y, en su camino a casa, se vio envuelto en 2 situaciones difíciles. Su esposa e hijos a este lado. Y su odiado hermano, Esaú, que venía aquí con un ejército a su encuentro. Y se paró junto al pequeño arroyo de Peniel, y allí estaba. ¿Y qué condición? Esaú, odiándolo, venía con un ejército a su encuentro, y aquí estaba su esposa, 2 esposas e hijos, todos a este lado del arroyo, y él estaba atrapado en un aprieto. ¿Por qué? Porque se habría quedado en su tierra, todo habría estado bien. Pero tenía un llamado, la palabra de Dios lo había llamado a su patria. Aleluya. Dios bendiga a un hombre. Él también tuvo una oportunidad. Sí, Señor. Génesis 31:3 Entonces Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Génesis 32:6 Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. 63 Jesús, fiel a la palabra del Padre. Solo hago lo que el Padre dice. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, siempre fiel a esa palabra, llegó un momento en que perdió a todos sus amigos.
Todos lo abandonaron y se fueron. Todos. Y la gente lo vio burlado, se mofaba, perdió la confianza en él. ¿Cómo podría un hombre capaz de hablar con un muerto en la tumba y resucitarlo? ¿Cómo podría un hombre capaz de predecir eventos con precisión y nunca fallar, y sentado en el tribunal con el rostro sangrando por mechones de barba, y la saliva viscosa de los soldados corriéndole por el rostro, con un trapo en la cabeza, golpeándolo con un palo y diciendo: «Profetiza y dinos quién te golpeó, ¿te creeremos?» Bueno, los discípulos simplemente se alejaron y dijeron: «Ah. Deuteronomio 8, 3 y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 26, 68, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: «Profetiza». Y los alguaciles le abofeteaban. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Lucas 22, 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: «Profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado?». Juan 12, 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Pues todo lo que hablo, así hablo como el Padre me lo dijo. 64. Miren, olvidan tan rápido lo que Dios hizo. Moisés dijo en el Mar Rojo: «Dios ha hecho 10 milagros extraordinarios, siguen siendo tan delincuentes que no saben que Él sigue siendo Dios». Bajó allí y azotó las tierras, las maldijo. Trajo ranas, pulgas, moscas, de todo, y una ráfaga que mató a todos los primogénitos, y el ángel de la muerte pasó por la tierra, y aún así, esa gente no quiso seguirlo en el Mar Rojo. ¡Qué rápido, tan pronto como su popularidad! Cuando vieron esas grandes lanzas brillantes de 100.000 hombres acercándose así, o tal vez, sí, tal vez 1.000.000 de hombres acercándose, el rugido de los carros y el polvo que se levantaba, simplemente se dieron por vencidos y retrocedieron. Y, Moisés, deberíamos haber muerto allí. Dios dijo que los dejó morir en el desierto por incredulidad. Moisés, tu ministerio se acabó, eso es todo. Ya no existes. Mira, no lo entienden. No lo entienden. Éxodo 8, 6. Y extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Éxodo 8, 17. Y lo hicieron así, porque Aarón extendió su mano con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en los animales, y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Éxodo 8, 24. Y Jehová lo hizo así. Y vino una plaga maligna de moscas en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en toda la tierra de Egipto. Y la tierra se corrompió a causa de la plaga de moscas. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 14, 12. ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hebreos 3, 17. ¿Y con quiénes estuvo disgustado durante 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hebreos 3, 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Hebreos 3, 19. Así que vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 65. Y ahora, lo mismo ocurrió con Jesús, el joven rabino, maestro o profeta de Galilea, mientras hacía todos esos milagros y cosas. ¿Cómo pudo soportar semejante cosa? ¿Cómo pudo permitir que lo ataran con cadenas, cuando podía romper el sello de una tumba y resucitar a un muerto de la eternidad? ¿Cómo pudo hacerlo, cuando podía hablar con el hijo muerto de una viuda y resucitarlo? Y con Lázaro, muerto y podrido en la tumba, y sacarlo? ¿Cómo pudo afirmarse y decir: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Los discípulos dijeron: ha perdido su ministerio. Sí, así son las cosas. Dios mío, este mundo tan pobre. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 27, 30. Y escupieron en él, y tomando la caña, le golpeaban en la cabeza.
Marcos 14, 65 y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le abofeteaban. Marcos 15, 19 y le golpeaban en la cabeza con una caña, y escupían en él, y postrándose de rodillas le adoraban. Lucas 7, 12 y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y estaba con ella mucha gente de la ciudad. Lucas 7, 14 y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7, 15 y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y lo entregó a su madre. Lucas 22, 63 y los hombres que tenían a Jesús preso se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 22, 64 y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Juan 11, 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26 y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 43 y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44 y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadlo ir. 66 Incluso su iglesia, los 12 en quienes se había deleitado, les había contado todo y los amaba. Le dieron la espalda. Solo uno estuvo a su lado, Juan. Justo en el momento en que todo se había desvanecido, y toda esperanza se había desvanecido, allí lo ataron, lo llevaron allí, lo burlaron, lo escupieron y le dieron la espalda, sin saber que eso cumplía las escrituras. 67 Bueno, ¿no saben que lo que está sucediendo hoy cumple las escrituras al pie de la letra? ¿Por qué la gente dice estas cosas? ¿Por qué se enfurecen estas denominaciones? ¿Por qué hacen eso? Está escrito en las escrituras que lo harán. Lo hacen ellos mismos, ciegamente sin saber que lo están haciendo. ¿Creen que Judas sabía que estaba representando el papel de Judas? ¿Creen que Faraón sabía que estaba representando el papel y que Dios lo levantó para ese propósito? ¿Creen que Esaú habría hecho lo que hizo? Ciertamente no. Dijo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Pero observen las escrituras, que se están desarrollando. Estamos en el tiempo del fin, tiene que ser así. Éxodo 9, 16 y precisamente por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Marcos 8, 18 Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Lucas 8, 10 y dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a los otros en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Romanos 9, 17 Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 68 Ahora, su iglesia lo abandonó. Todos los hombres y la naturaleza lo abandonaron. Hablando de alguien abandonado, Pablo no fue abandonado en absoluto ante lo que él tenía. Incluso la misma creación que él creó lo abandonó. La luna, las estrellas, el sol y todo, cegándolo. El hombre, Dios, la naturaleza y todo lo demás lo abandonaron. Nada quedó allí, murió solo. ¿Perdió su ministerio? Estaba cumpliendo su ministerio, no perdiéndolo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que tiene que ocurrir. 69 Ahora, todo lo abandonó. Pero fue en ese momento que Dios intervino, porque quien conoce la palabra se mantendrá fiel a ella, sabiendo que la palabra es Dios. Y la palabra tiene que manifestarse. La palabra infalible debe manifestarse. Tiene que hacerlo, en orden, porque la palabra es Dios. Y si obró en otros a lo largo de la historia, obrará de la misma manera ahora, porque es Dios. No lo olviden nunca. Porque Jesús sabía que, siendo la plenitud de la palabra, no solo era un profeta, sino Dios mismo. Él era la palabra. Por eso no solo el hombre lo abandonó, sino también la naturaleza. La creación entera lo abandonó, todo, las estrellas, la luna. No había luz cuando murió. Todo lo abandonó, porque Él fue el creador de todas las cosas. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conoció, Él fue el creador de todas las cosas. De todas las cosas. Lo único que no creamos, pero que intentamos convertir, y quienes intentamos convertir son los que abandonan y se alejan, cuando llegue el momento de que la palabra se manifieste realmente, tiene que ser así.
Ahora bien, recuerden, fue entonces cuando Dios entró en escena. Juan 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. 70 Y en la vida de nuestro Señor Jesús, las obras poderosas que realizó durante el primer año y 6 meses de su vida, ¡oh, qué hombre tan poderoso fue! Nunca hubo nada como él en la tierra, nunca lo hubo desde entonces, nunca lo habrá después. ¿Pero qué sucedió? Recibió más burlas que todos los demás juntos. Burlado por la naturaleza, burlado por la creación, burlado por todo, porque estaba en una condición pervertida. Esa es la razón por la que los corazones de los hombres se burlan del verdadero siervo de Dios, porque están pervertidos. La naturaleza está pervertida, esa es la razón. 71 Si la naturaleza es tan hermosa como es, estando pervertida, ¿qué será cuando vuelva a la voluntad de Dios? Si una tierra puede producir uvas que requieren 2 hombres para cargarlas a la espalda, ¿qué será? Y siendo una tierra pervertida, ¿qué será cuando vuelva a Dios? Cristo viene, el desierto florecerá como una rosa. Será una conversión. Y los lugares secos brotarán del agua, y la tierra florecerá y florecerá. Oh, ese será un tiempo, y cuando los corazones de los hombres se conviertan en hombres piadosos, que han estado haciendo su elección ahora, vivirán en ese lugar. Amén. Números 13:23 Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Y trajeron de las granadas y de los higos. Isaías 35:1 Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Isaías 35:6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35:7 Y el lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, su guarida, habrá cañas y juncos. 72 En esa hora oscura, entre rocas que se desmoronaban y cielos que se oscurecían, dijo el poeta, mi Salvador inclinó la cabeza y murió. El velo que se abría reveló el camino a las alegrías del cielo y al día eterno. Tuvo que hacerlo para abrirnos un camino. Así es. ¿Pero qué hizo Dios? Fue fiel a la palabra y abrazó la cruz. ¿Pero fue ese el fin de su ministerio? ¿Se apagó su ministerio? Dios lo coronó con la corona más grande que jamás se haya coronado. Lo coronó en la mañana de Pascua, en la resurrección. Coronó el ministerio de nuestro Señor Jesús, resucitó de entre los muertos y vive para siempre. No se apagó porque todos lo abandonaran, fue coronado. Sí, Señor. Sí, Señor. Fue coronado porque había sido abandonado, y debía hacerlo al resucitarlo de entre los muertos. 73 Lo mismo le pasó a Elías. Hablamos de él hace unos momentos. Elías, ese pobre profeta decrépito, tendido en el desierto, tenía que alimentarse de lo que le traían las aves. Su cuerpo, flacucho y encogido, de aspecto moreno, con una pequeña vasija de aceite colgando a un lado, sus patillas desplegadas, y su cabeza probablemente calva y quemada por el sol, arrastrándose con un palo como este, pero bajo ese pequeño corazón latía el Espíritu de Dios. Cuando Dios vio a su pequeño siervo cansado llegando al final, todos lo abandonaron, y todo lo demás, lo abandonó. Envió un carro y lo recogió. Ni siquiera tienes que subir caminando como Enoc, te llevaré a casa en un carro. Así es. Culminó su ministerio con un viaje en carro a casa. No está tan mal, ¿sabes? Sí, no tuvo que caminar a casa. Simplemente envió un carro y lo recogió porque estaba cansado. Me gusta eso. Pobre, pequeño, viejo y cansado sirviente, lo recogió y lo llevó a casa. Daniel 6:10,2, 5, 2, 7, Génesis 5:24 Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. 1 Reyes 17:6 Y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y bebió del arroyo. 2 Reyes 2:11 Y mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Hebreos 11:5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 74 Fue en ese momento que Daniel se mantuvo tan fiel a Dios que entró, dijeron. Ese hombre, ¿sabes? Fue una vez una figura importante aquí en este reino. Ha dicho de todo. Y trajo a los adivinos, les enseñó cosas. Y los medopersas, ¿y cómo les fue? Pero bajo el reinado de Darío, fue Daniel quien se mantuvo fiel a Dios.
Fue Daniel quien se mantuvo fiel a la palabra de Dios y no se mezcló con nada más. Y dijo, bueno, su ministerio está arruinado, porque lo vi en el periódico local. Lo van a echar al foso de los leones en unos días. Irá a una prisión federal, o algo así. Pero lo vamos a echar al foso de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Dios selló su ministerio con un cambio en el corazón del rey, que Darío envió a todos los idiomas, a personas de todo el mundo, para que todos temieran al Dios de Daniel, porque él era un Dios que podía liberar. Amén. Así que, como ven, es en ese momento cuando los hombres abandonan a los hombres, los siervos de Dios que permanecen fieles a la palabra, que Dios sella su ministerio con un tiempo de coronación. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Daniel 6:26. Por mí es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos tiemblen y teman la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios vivo y permanente por todos los siglos, y su reino no será destruido, ni su dominio hasta el fin. Daniel 6:27. Él libra y rescata, y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 75. Sí, fueron los niños hebreos bajo el reinado de Nabucodonosor, cuando no se inclinaban ante la imagen. Se mantuvieron fieles a Dios porque la palabra de Dios decía, no te inclines ante ninguna imagen para adorarla. Se mantuvieron fieles a la palabra. Y salió en el periódico local, en las noticias, en todas partes, o lo que fuera. En aquellos tiempos tenían maneras de difundir la noticia. No en un periódico local, claro que no, solo lo digo para que se hagan una idea. Pero fue allí donde los quemarían en el horno de fuego 7 veces más caliente. Durante días antes, habían usado todo tipo de materiales para calentar el horno hasta que se sobrecalentó 7 veces. Bueno, los habría consumido si se hubieran metido 100 metros. Pero entraron directamente en el horno de fuego y salieron sin siquiera oler el fuego. Y Nabucodonosor dijo, todo hombre que no adore a este Dios, que sus hijos y él sean asesinados, que su casa sea quemada y convertida en un muladar. Así es, tuvieron un avivamiento mundial porque fueron fieles a la palabra. Eso es lo que sucede. Sí, Señor. Mantente fiel a la palabra, sí, y siempre tendrás resultados maravillosos. Éxodo 20:5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Daniel 3:12. Hay algunos judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3:21. Entonces estos hombres fueron atados con sus túnicas, sus calzas, sus turbantes y sus otros vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3:27. Y se reunieron los príncipes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para ver estos varones, sobre cuyos cuerpos no se enseñoreó el fuego, ni cabello de sus cabezas fue quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego pasó sobre ellos. Daniel 3:29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-Nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. 76. Jacob, lo mencionamos hace un tiempo. Tengo su nombre anotado aquí. Aquí estaba, un poco cobarde, pero se quedaba. Le tenía miedo a Esaú. Vaya. Sabía que estaba lejos de Dios. Había estado lejos de Dios todos estos años, pero siempre intentó mantenerse fiel a su palabra. Y aquí Dios lo llamó y le dijo que fuera a casa. Aquí estaba, justo en el cumplimiento del deber, y allí estaba Esaú con un ejército. Fue en ese momento que cambió su nombre de Jacob, suplantador, estafador, a Jacob, un príncipe ante Dios, cuando salió a la mañana siguiente, con su ministerio coronado.
Salió directamente y se encontró con Esaú, sin pedirle ayuda. Amén. Fiel a la palabra. Así es como Dios hace las cosas, ¿no? Él hace las cosas a su manera. De acuerdo. Génesis 31, 3. Entonces Jehová dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Génesis 32, 28. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque como príncipe tienes autoridad con Dios y con los hombres, y has vencido. Génesis 33, 1. Alzó Jacob los ojos y miró, y he aquí que venía Esaú, y con él 400 hombres. Y repartió los hijos entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Muchos de mis hermanos gozan de gran popularidad hoy en día entre sus hermanos denominacionales. Basta con pronunciar un nombre, muchacho, y es como un incendio en cualquier lugar, así es, pronuncias el nombre de esta persona. Y, después de todo, cuando el Señor me habló río abajo ese día, impulsó ese avivamiento mundial, de ahí provienen todos esos grandes evangelistas. Regresaron con sus hermanos, esas denominaciones de las que provienen. Vienen aquí y celebran esta reunión, mezclados con las denominaciones, y vuelven a ellas. Tienen mucho favor, grandes nombres en la radio, la prensa y todo. Todos hablan bien de ellos. 78 Pero todos me han abandonado porque he aceptado la palabra verdadera, me he mantenido firme en la palabra. Me he mantenido fiel a lo que él me dijo. Predica la palabra, no una filosofía denominacional. Predica la palabra, esa fue mi comisión, permanece fiel a la palabra. Y, hermanos, ¿quién está escuchando esto en la cinta? Fui un gran hombre cuando estuve entre ustedes, sanando enfermos, hablando de visiones y mostrando cosas. Pero cuando fui a decirles la verdad sobre la palabra, ¿por qué me dieron la espalda? ¿Se dan cuenta de que simplemente está cumpliendo lo que dicen las escrituras? Sí, así es. Ahora apenas puedo entrar en un lugar. 79 Recibo cartas constantemente. Una el otro día dijo: hermano Branham, tenía muchísima confianza en usted, pero le oí decir que cierta denominación a la que pertenezco estaba descarriando. Dijo: ya no tengo ninguna confianza en usted de ahora en adelante. Dijo: había unos 25 hermanos de mi denominación en una de sus reuniones, dijo. Nos levantamos y nos fuimos en cuanto dijo eso. Bueno, todos me han abandonado, pero hay una cosa. Él me apoyó. Una cosa. No desobedecí la visión celestial que tuve allá en el río. Me he mantenido fiel a ella. Él ha sido fiel a mí. Confío en él, algún día, no sé cuándo, para la coronación de mi ministerio. Seré tan fiel como pueda. No sé qué será, no sé cuándo será. Justo cuando él esté listo, yo lo estaré. Espero que él corone mi ministerio con esto, permitiéndome tomar la ropa de la palabra y vestir a su novia con la ropa de la palabra, y para su justicia. Espero que él me corone y me permita estar allí en ese día y decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. 80 Hay tantas cuestas que subir, el esfuerzo, a veces se hace difícil. Pero quien señala el camino sabe qué es lo mejor. Él sabe qué es lo mejor. El esfuerzo del camino parecerá nada cuando lleguemos al final del camino. Busquemos esa huella sangrienta. Solo recuerden, amigos. La arena ha sido lavada en las huellas de aquel extraño en la orilla de Galilea. Y aquella voz que apaciguó las olas ásperas ya no se oirá en Judea. Pero el camino de aquel Galileo solitario, con tanto gusto lo seguiré hoy. Y el esfuerzo del camino parecerá nada cuando llegue al final del camino. 81 En esta primera parte de la escritura que leí, él me dio, yo era un joven, apenas un niño, de pie allí, con los hombros erguidos, el pecho al aire, una mata de cabello negro y ondulado. Y ahora estoy de pie, con los hombros encorvados, calvo, canoso, un anciano de 53 años. Pero él es más dulce con el paso de los días. Y no he rehuido anunciarles todo el Evangelio de Jesucristo. Y el deseo de mi corazón es encontrarme con la iglesia por la que él murió, revestido de la justicia de su propia sangre, revestido de su palabra y la justicia de su palabra, porque su palabra nunca puede fallar. Y por lo tanto, sé que si me mantengo firme en la palabra y soy fiel a ella, y si la palabra permanece en mí y yo en él, en ese día me alegraré de haberme mantenido fiel. No sé qué nos depara el futuro, pero ya ven dónde estamos, ¿verdad? ¿Ves por qué todos dicen, incluso algunos de mis propios colegas, que el hermano Branham está acabado? Sí. Acabado. Ah, no sabemos mucho más.
Bueno, simplemente no entienden, eso es todo, simplemente no entienden. 82 Creo que lo más grande que Pablo anhelaba, cuando dijo, mi tiempo se acabó, el mayor anhelo de su corazón era ser mártir. Ese era el anhelo de todos en aquellos días. ¿Leíste alguna vez el libro de los mártires de Foxe y también el concilio de Niza? El mayor honor posible, cuando diferentes personas, desde Policarpo hasta ellos, entraron en el foso de los leones, gritaron de alegría. Entraron sabiendo que serían mártires. Cuando fueron quemados vivos, gritaron de alegría por el honor de ser mártires. Cuando Pablo bajó a ese tajo para que le cortaran la cabeza, lo sacaron de esa prisión, un pequeño y viejo estercolero allá abajo, en ese agujero en la pared, donde lo tenían. Bajé allí y lo miré. Un pequeño arroyo allá atrás donde habían estrellado su cuerpo. Y ahora quieren convertirlo en santo o algo por el estilo. El mismo grupo de personas. Allí caminó. Dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Me espera una corona, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. 1 Corintios 15, 55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Timoteo 4, 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4, 8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 83 Hemos llegado al versículo 6, al 18. No sé qué significará para mí, pero solo les cito lo que se ha leído para otros. Y seguiré fiel a la palabra hasta que él termine. Ahí es donde está el ministerio hoy. No estoy acabado. Espero haber entrado en el reino. Así es. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos. Hay una pequeña cuerda que desciende del trono esta noche, se llama la cuerda de salvamento. Mientras oro, espero que pase junto a cada persona inconversa aquí. ¿No te aferrarás a ella, amigo pecador? Dices, hermano Branham, dijiste que estabas envejeciendo, y supongo que por eso estás, ¿no, hermano, hermana? De pequeño, lo creía. Di mi vida por ello. Y solo me arrepiento de una cosa. Solo tengo una vida para dar. Si tuviera 10.000 vidas, las daría todas por ello. Sí. ¿No te aferrarás a la cuerda cuando pase esta noche, a tu manera? Dices, hermano Branham, no soy digno de agarrarla. Sé que no lo eres, hijo. Pero haz algo para ser digno y dime qué has hecho. Yo también quiero hacerlo. No hay nada que puedas hacer para ser digno. Naciste indigno. Solo hay una cosa que puedes hacer. Aferrarte al camino que está hecho para ti. Te estás ahogando, no te ahogues en eso. Dios nos ha dado la salvación, aprovechémosla esta noche. 85 Padre Celestial, recuerdo aquí mismo, en este mismo escritorio, en este mismo lugar del que hablé aquella mañana, cuando dediqué la iglesia aquí mismo. Y esa piedra angular yace allí, aún sosteniendo una hoja de la Biblia que escribí. Dije, Señor Jesús, con tu gracia me mantendré fiel a la palabra. Y ahora veo que ha producido exactamente lo mismo que en otros tiempos. Y aquí estoy en este tabernáculo esta noche, después de viajar por el mundo, de regreso, y la pequeña piedra angular aún yace allí, con el papel dentro. Examíname, Señor. He cometido muchos errores. He obrado mal, Señor. Muchas veces te he fallado, como acabo de testificar hace un rato sobre un fracaso. Dios, pronto como lo haga, quiero perdón. En mi corazón te amo. Y sé que me mostraste recientemente el lugar al que vamos. Y no sé cuándo terminarás conmigo, Señor. Estoy aquí esta noche, por tu gracia, y no sé cuándo terminarás, pero sé que esto tiene que llegar a este punto. Pero cuando llegue ese momento, no quiero ser un cobarde. Quiero permanecer como los demás. Pero, Dios, si tengo que sellar mi testimonio con mi propia vida, o lo que sea necesario, Señor, corónalo entonces. No me coronas a mí, sino el ministerio que he predicado. Señor, es tu palabra. Y sé que esa palabra es más que capaz de resucitarme en la resurrección. Y no me avergüenzo de la palabra que he predicado, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Romanos 1, 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 86 Te agradezco por la pequeña iglesia que aún sigue en pie.
Cuando me posicioné firme por la palabra, los profetas profetizaron. En 6 meses se convertirá en un garaje. Han pasado 30 años, y ella está más viva que en años. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te agradecemos por nuestro pastor. Te agradecemos por los diáconos, los síndicos. Todos tenemos un pequeño papel que desempeñar, Señor, y queremos desempeñarlo con lealtad, queremos hacerlo bien. Quizás haya algunos aquí que quieran unirse a nosotros esta noche, Señor. Y la manera de unirse es simplemente tomar esta pequeña cuerda salvavidas y tirar, envolverla alrededor de su muñeca, atársela al corazón y decir, ahora, Señor, tira, levántame, y saldrán y brillarán como el oro. Concédelo, Señor. Estamos esperando ese momento. Mateo 16, 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Creemos que el fin está cerca. Vemos que, como hemos estado enseñando aquí, la era de la iglesia de la Odisea ya ha comenzado. Vemos que no puede haber nada más que la venida del Señor. Y, Señor, ¿no sería una gran corona para la palabra ver la corona misma venir? Quisiera estar aquí y decir, ahí está, ese es el Cordero. Como dijo Juan, he aquí el Cordero que hemos esperado, este es. El Señor vendrá pronto a su templo y se llevará a su pueblo en el rapto. Prepáranos, Padre. Lava nuestros corazones en tu sangre. Haznos puros y limpios, para que tu palabra more en nosotros. Y que recordemos que debemos actuar conforme a la palabra para que se arraigue y sea eficaz. Concede arrepentimiento a todo pecador. Bendice a todos los que están aquí. A los santos, a algunos de estos antiguos y valiosos guerreros, Señor, que han estado luchando en la línea durante años, siendo objeto de burla, de comentarios, ridiculizados. Siguen adelante porque tienen vida. Saben en quién han creído y están convencidos de que Él puede cumplir lo que le han encomendado. Te damos gracias por eso. Oramos para que sanes a los enfermos que nos rodean. Quita todos nuestros pecados y enfermedades. Y, Padre Dios, gloríate. Juan 1, 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Tengo tantos amigos preciosos, Señor. Los amo, y sé que otros hombres también los han amado a lo largo de la historia. Amigos preciosos, amigos cariñosos, jóvenes y mayores, y los amamos con todo nuestro corazón. Ahora, Señor, haznos fieles a la palabra, para que podamos encontrarlos algún día en una tierra mejor donde nunca habrá tristeza ni penas. Esperamos la venida del Señor pronto. Creemos que Él vendrá. Ahora, Señor, bendice al incrédulo aquí esta noche, y que se convierta en creyente y te acepte como su Salvador esta noche. 89 Y mientras mantenemos la cabeza inclinada, si alguien aquí con la suya inclinada dijera, Hermano Branham, en lo más profundo de mi corazón, quiero llegar al final del camino, peleando la buena batalla. Quiero ser cristiano. Voy a levantar la mano. Que Dios lo bendiga. Eso es bueno. Que Dios lo bendiga. Quiero llegar al final de mi camino, con una buena batalla a mis espaldas. Estoy aceptando a Cristo ahora mismo. Quiero que Él sea mi ayudador. Muy bien, que el Señor la bendiga. Que Dios la bendiga, señora. Eso es bueno. Él la conoce. He aprendido lo suficiente sobre Él en todos estos años, unos 32 años ya tras el púlpito, lo he aprendido lo suficiente como para saber que Él conoce cada movimiento que usted hace. Él ve al gorrión. Los cabellos de su cabeza están contados. Él lo sabe todo. Solo tienes que levantar la mano y decirlo en serio, eso es todo. Y ya tienes agua lista. 90 Recuerda, ¿qué haces? Te arrepientes, crees en el Evangelio y luego te bautizas. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, para la remisión de tus pecados. Ese es tu testimonio, que tus pecados desaparecen al ser bautizado. Los has confesado y crees. No te aferras a la cuerda salvavidas ahora que te atraviesa el corazón y dices, ven por aquí, peregrino. Viaja conmigo, toma mi cruz sobre ti. Aprende de mí. Soy manso y humilde de corazón, y mis cargas son ligeras. Simplemente acércate y aférrate a ella. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 91 ¿Cuántos cristianos están en el camino esta noche, aquí, felices de haber comenzado hace mucho tiempo? Ya comenzaste, y has recorrido un largo camino, y aún estás cerca del final.
Ruego que Dios corone tu ministerio, sea cual sea. Puede ser un ama de casa. Ruego que Dios corone tu ministerio. Puede ser un predicador. Puede ser un diácono. Puede ser un laico. Puede ser un granjero. No sé qué sea. Sea lo que sea, que Dios corone tu vida en la gloria de su palabra, que en su segunda venida te arrebate y te lleve a otra tierra donde te sentirás como ese pequeño pez del que hablé, saliendo de esa oscuridad allá abajo. Mira, no podrías subir allí con este tipo de cuerpo. Tampoco podrías subir como estos astronautas, mira, tienes que estar en un tanque presurizado. No estás presurizado para eso. Pero cuando Dios te cambia, estás presurizado entonces, vas en el rapto entonces. Cuando estos viejos sentidos terrenales se han perdido y has seguido ese glorioso camino de la cruz, volviendo a casa con Jesús. 92 Ahora, Padre Dios, te damos gracias por estas manos que se levantan para ser cristianos. Creo que lo decían de corazón. Oro por ellos, para que nunca fallen. Y si fallan, que pronto tengan un abogado ante el Padre. Lo cual he aprendido que es algo grandioso, Padre, y cuando cometo todos mis errores, entonces descubro que tengo un abogado, rápidamente, ante el Padre, a través de Jesucristo, y recupero la gracia. La mano amorosa del Señor limpia. Hay un sacrificio sangriento allí, que confieso ser mi Salvador. A todos los enfermos y necesitados, te ruego que proveas sus necesidades y sanes toda enfermedad, Señor. Y a los que están aquí ahora, sentados bajo esta gloriosa unción del Espíritu Santo, mientras la sentimos derramarse dulcemente sobre nuestras almas. 93 Padre Dios, ¿sabes lo que pensaba al venir de Canadá el otro día? Pensé, oh, cómo me encantaría volver a un avivamiento a la antigua usanza, solo los santos de Dios cantando y el poder de Dios derramando. Oh, cuánto lo anhelo mi corazón, Señor. Que se desate un avivamiento así en este tabernáculo, oh, que el poder de Dios se derrame en torrentes de gracia, que llegue a cada corazón. Te doy gracias por este pequeño lugar, Señor. No pudimos mantenerlo así, ha sido tu gracia la que lo ha mantenido espiritual. Y ahora creo, Señor, que el lugar más espiritual del país, que conozco, está aquí mismo, en la octava y la calle Penn. Cuánto te agradezco por esto, Señor. Entrar a las iglesias y verlas frías e indiferentes, y a las mujeres tan atrevidas que ni siquiera pueden sonrojarse, sin un amén ni una lágrima en la mejilla, ni nada, y sin salvación, nada más que unirse a su iglesia y recitar su credo. Oh Dios, ven entonces a un dulce y cálido lugar donde se encienden fuegos en cada altar de sus corazones. ¡Qué consuelo, Padre! ¡Qué consuelo! Gracias, Padre, que permanezca hasta la venida del Señor Jesús. Bendícenos juntos ahora. 94 Y mañana es sábado. Señor, ayúdame mañana, si me toca predicar en esa cuenta regresiva. Dios, que pueda predicar de tal manera que la gente lo vea, Señor. Que ahora vean el estado del ministerio, dónde está, qué esperamos y por qué todo va como está. Que lean desde el versículo 5 en adelante y se den cuenta de la situación en la que nos encontramos. Y ahora, Padre, te pido que nos bendigas y nos des buen descanso, y que nos traigas de regreso mañana. Bendice a todas estas personas que están de pie junto a los muros, inclinándose sobre un pie y otro. Mujeres, hombres bajo la lluvia, junto a las ventanas, y sentados en sus autos. Y a todos, de arriba a abajo, te pido que los bendigas, Señor. Que regresen a casa con la gracia de Dios en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entienden ahora? Lean primero 2 Timoteo 2, 4 y 2 Timoteo 4, desde el versículo 5 en adelante, antes de acostarse esta noche, si pueden, y verán dónde estamos. ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué no vino? Y ahora comparen ese ministerio con lo que estamos viviendo hoy. Comparen la enseñanza de San Pablo. Recuerden que en aquella pequeña visión celestial que vi, dije, bueno, ¿tendrá Pablo que estar con su pueblo? Dijeron, sí. Dije, he predicado la misma palabra que él, simplemente me he mantenido fiel al mismo evangelio. Y millones se dieron por vencidos y dijeron, nos quedamos en eso. Que el Señor los bendiga. ¿Lo aman? Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos a los pies de Jesús.